con nosotros con nuestra hermana Isis Resende, cuarta generación de familia teosófica, y hoy nos hablará de uno de los temas dentro de la trilogía, que es voluntad, deseo y emoción. La semana pasada nos estuvo hablando del Viveka Chudamani y la parte siguiente será esta charla. Así que, no sé, como ya os la introduje, ya hicimos un poco la introducción la semana pasada, creo que no hace mucha falta que volvamos a repetirlo. ¿Sí? No, ¿verdad? Porque ya. Entonces, Isis, tienes la palabra. Gracias. Bueno, amigos, hermanos, somos una sola familia en todo el mundo, ¿verdad? Y es un gusto enorme estar aquí con ustedes en Barcelona, esta ciudad tan linda, en España, este país tan caluroso, bueno, no calor de afuera, pero calor humano, de tantos amigos, tanta gente querida. Y hoy vamos a hablar de la voluntad, del deseo y de la emoción, que son cosas que son dimensiones de la vida que uno siempre tiene sus dudas, qué hacer con sus deseos, qué hacer con sus emociones, cuál es la relación de las emociones con la voluntad divina, ¿verdad? Entonces, este estudio fue basado en un libro que está ahí, Estudio sobre la conciencia de Anibeso. Editorial Teosófica. De hecho, nosotros tuvimos en la escuela de verano en Brasil que tenía este libro como soporte. No solo este libro, como también otros, como Dioses en el destierro de Van der Lee y otras obras. Entonces, si se puede decir así, la presentación mía es como una ensalada. Traté de buscar cosas de varias fuentes que hablen exactamente de la voluntad, del deseo y de la emoción. Y el primer ingrediente de la ensalada es justamente este librito, Estudio sobre la conciencia de Anibeso, que según he escuchado es un libro bien considerado, es un libro que se tiene como referencia en el tema de la conciencia. Y una cosa muy clara que ella nos explica, bueno, yo pongo en mis palabras, lo que entendí de lo que ella explica, es que la relación de la voluntad, del deseo y de la emoción está muy relacionado con el agua. Agua sólida, hielo, agua líquida, agua gaseosa, el vapor. Porque son tres aspectos diferentes de la misma energía. Unos más cerca de nosotros, más sólidos, y otros más gaseosos, como la voluntad divina. Pero de hecho es la misma energía y nosotros podemos atraparnos cuando la cosa se queda demasiado sólida, ¿verdad? Cuando se queda demasiado, impulsiona mucho, entonces hay que saber cómo lidiar con esta energía para hacerla de una manera constructiva y no dejarnos
ahogar por esta agua, ¿verdad? Y todo está relacionado con el proceso de la cosmogénesis. Todo está relacionado con la chispa divina ingresando en la materia en su proceso de evolución. Y este ingreso en la materia tiene características muy especiales, porque la energía es divina en su plan divino. Pero cuando se envuelve de materia, tiene que aprender a ser divina en el plan material. Entonces, esto es lo que pasa con la voluntad divina. La voluntad divina, que es un aspecto que se habla de Sat, Chit, Ananda. Sat es el ser, Chit es la conciencia, Ananda es el amor, la felicidad, la bienaventuranza. Entonces, el aspecto Sat de la divinidad es la fuerza, es el ser, es la voluntad, que cuando se mezcla con el aspecto Chit, que se transforma en Chitta, el aspecto conciencia se vuelve pensamiento. Entonces, esta mezcla de la fuerza con el pensamiento crea el deseo. El proceso que en la literatura teosófica es llamado de Kama Manas. Kama Manas, una descripción más bien de India, de cómo funciona la naturaleza del deseo. Entonces uno dice, yo experimenté tal cosa, me gustó, me acuerdo, quiero repetirlo, entonces pongo la mente a buscar, a trabajar cómo conseguir de vuelta aquello que mi memoria se acuerda que experimentó. Ese es el deseo. Tratar de repetir algo que uno cree que le parece bien, que fue bueno. Entonces uno se enreda mente y emoción en esta búsqueda de placer. Vamos a decirlo así de una manera bien genérica. Una búsqueda de repetir las memorias de antes. Y la memoria está relacionada con el aspecto mente, chitta, chit, que se vuelve chitta cuando se envuelve con la materia formando el plan mental. Claro que todo esto es complicado, pero de hecho es la energía divina sutil, gaseosa, que va volviéndose líquida y va volviéndose sólida. Es apenas una cuestión de densidad. A mí me gusta mucho un ejemplo que les digo ahora y después voy a volver a repetir, del guante. Tienes un guante para el boxeo. Vamos a la computadora, al ordenador, con guantes de boxeo. ¿Cómo vas a hacer? La materia no funciona, no funciona. La materia es un obstáculo. ¿Por qué? Porque es demasiado gruesa para que nuestra naturaleza esencial se manifieste. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un guante de bordado. Sutilizar, purificar, adelgazar el guante, de manera que, aún siendo materia, podamos manifestar nuestra naturaleza divina. Entonces,
Toda la vida espiritual se resume en transformar el guante de boxeo en un guante de bordado. Purificar nuestra naturaleza. Entonces, dice Bessel, la materia obstruye la visión de la voluntad, que se vuelve no capaz de mirar su camino y tiene una dirección determinada por sus atracciones y repulsiones, que actúan de manera a buscar los objetos externos. Entonces, la acción del intelecto en el mecanismo del deseo hace que nazca la emoción. Y la emoción manifiesta las características de su padre, el intelecto, y de su madre, la naturaleza del deseo. Una cosa que tenemos que tener presente es que la emoción es el combustible de uno. Si uno saca la emoción, se vuelve racional, frío, duro, no tiene motivación para hacer nada, porque le falta combustible. Pero el combustible, como el agua, necesita de un recipiente, necesita de una vasija, una olla, algo que la contenga. Y este algo es una forma mental. Entonces hay que dirigir el intelecto. Tenemos que crear las formas mentales apropiadas y llenarlas con esta energía que es el combustible, que es la voluntad divina que va llegando cada vez más a los niveles materiales. Entonces eso de alguna manera uno puede pensar, bueno, pero las emociones muchas veces son un problema, ¿verdad? Si uno tiene mucha rabia, si uno tiene envidia, si uno tiene celos, todo esto es un gran problema. Bueno, el Dalai Lama tiene la solución para esto. Nos habla de las emociones perturbadoras, que nos perturban, que nos molestan, que nos... entonces, hay un bajo astral y hay un alto astral. Si nosotros estamos con el guante de boxeo en el bajo astral, con la energía emocional muy, muy fuerte, muy densa, nos quedamos pegados ahí, ¿verdad? Tenemos que aprender a quitarnos las emociones perturbadoras y sintonizarnos con el alto astral. Porque el alto astral se conecta con Buda. Entonces, el amor, la simpatía, buena voluntad, bienestar, felicidad, todo esto es emoción. Pero es emoción que no perturba, porque no hay un ingrediente personal que la quiere sacar para sí mismo sin preocuparse con los demás. Entonces hay un refinamiento emocional necesario
para que la emoción pueda ser cada vez más, y lo es, puede ser cada vez más un excelente combustible para la vida. Entonces nos dice Bessel, la emoción debe ser el impulso para la acción, pero no su directora. La dirección pertenece a la inteligencia, cuya prerrogativa es guiar y jamás debe salir de esta posición. Entonces, no tenemos que hacer algo con un arrobo emocional, porque ese arrobo emocional generalmente son las emociones más pesadas. Los guantes de boxeo, que nos van a llevar a pelearnos. Y al pelearnos, herimos a los demás y herimos a nosotros mismos. Porque todo lo que hacemos para el otro, de alguna manera se vuelve a nosotros. Si no inmediatamente, quizás un poquito después, pero vuelve de una manera o de otra. Bueno, Van der Leeuw, en su librito Dioses en el Destierro, ¿No sería en exilio? Destierro, En el destierro. ¿Destierro en español? Sí. destierro. En inglés es exilio. Es una palabra muy bonita, destierro. Aquí no sabemos inglés. Sí, sí. Yo leí ese libro primero en castellano, Ahí está. porque cuando lo leí no había en portugués. Qué cosa. Y me gustó mucho y lo tengo como una referencia. Es un librito así chiquitito, muy bueno. Bueno, entonces él nos habla que en la peregrinación por la materia, nosotros, seres humanos, nos identificamos con nuestros cuerpos, con nuestros vehículos. Y de esta manera nos olvidamos de nuestra verdadera naturaleza. Y la manera con que tenemos nuestro placer es muy parecida a la manera de los animales. Y en cuanto estamos satisfechos, bueno, vivimos como animalitos, ¿verdad? Satisfechos con las funciones básicas, pero hay un momento que añoramos nuestra verdadera naturaleza, añoramos nuestra verdadera patria. Por esto se dice dioses en el desierto, porque estamos aquí como dioses encadenados. Entonces, cuando de alguna manera nos acordamos que hay una manera mejor de vivir, hay una manera más sutil y menos encadenada, entonces tenemos el sufrimiento de tratar de volver a nuestro verdadero hogar. Entonces nos dice Van der Leeuw, el sufrimiento comienza solamente cuando el alma, en su cáceres terreno, empieza a recordarse de su hogar divino, del cual vive en destierro. Y eso tiene mucho que ver con la parábola del hijo pródigo, ¿no? Todos conocemos la parábola del hijo pródigo, que era un muchacho que tenía todo, que vivía en el reino de su padre y en algún momento quiso salir. Se fue a Egipto y ahí pasó todo tipo de dificultades y en un momento se acordó de que la comida que comía ahí era la comida que se le daba a los chanchos en la casa de su
y de alguna manera recibió un mensajito, una carta, que le acordó que vivió de una manera diferente, y entonces hace el camino de vuelta a la casa del Padre, y el Padre lo recibe de brazos abiertos. Esto es la naturaleza divina que vive en desierto. Y uno puede agregar a esta noción el símbolo visual del carruaje. El carruaje tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Tiene la madera, tiene los caballos, tiene el cochero y tiene el pasajero. Entonces se puede decir que hay muchos yos en el carruaje. Hay el yo de la madera que no puede estar rota, que no puede romperse de alguna manera. Hay el yo de los caballos que quieren a su manera. Hay el yo del cochero que tiene que tener las riendas de los caballos. Y todo esto sirve ¿para qué? Para que el pasajero haga su viaje, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso, tenemos todo un carruaje por aquí. Tenemos el cuerpo físico como la madera, los caballos como las emociones, el cochero como el mental concreto. Pero todo esto ¿para qué? Para que nuestra verdadera naturaleza, nuestro ser divino, pueda hacer su viaje. ¿Verdad? Y si el cochero, los caballos y la madera, bueno, la madera seguramente no sabe para dónde quiere ir el pasajero, los caballos tampoco, y si el cochero no sabe para dónde quiere ir el pasajero, puede que vaya para otro lado, ¿verdad? Entonces hay la necesidad de una comunicación entre el cochero y el pasajero. ¿Y cómo se hace esta comunicación? Principalmente por la meditación, que es una manera de sintonizarse con nuestra naturaleza divina, porque hay muchos yos, y si cada uno quiere ir para un lado, no va a funcionar. Hay un alineamiento necesario entre estos varios yos. Bueno, es muy famosa la frase de San Pablo: ¿por qué hago el bien que no quiero, pero el mal que yo no quiero, este sí lo hago? Todos conocemos esta frase, ¿no? Pero ella sigue: si yo hago lo que no quiero, ya no soy yo que estoy actuando, pero el pecado que vive en mí. Pecado. Estamos en un país cristiano, ¿verdad? Católico. Bueno, como Brasil, ¿verdad? Pecado. Ustedes saben cuál es el significado de la palabra pecado. Viene del griego amartia y tiene un significado completamente diferente de lo que nos dicen los curas de la Iglesia Católica. Bueno, tenemos aquí, vamos a hacer aquí un dibujito.
aquí está un blanco, que no es blanco, es azul. Pero vamos a tirar la flecha para que acertar el blanco, ¿verdad? Si no tenemos habilidad, ¿qué hacemos? Tiramos y la flecha viene para acá. En vez de llegar al centro, llega a la periferia. Esto es pecado. Amartya. No llegar a la correcta comprensión de las cosas. No llegar al centro del problema, a comprenderlo en su esencia, pero tomar lo accesorio por el principal. ¿Qué hacemos si vamos aquí con nuestra flecha y nos equivocamos? Intentamos de nuevo, ¿verdad? Hasta el punto de adquirir la habilidad de llegar al centro de las cosas, a la comprensión de la esencia. Bueno, esto es pecado. Tenemos que intentar de nuevo. Otra vez. Entonces, ¿por qué no hago el bien que yo quiero, pero hago sí el mal que no quiero? Porque ya no soy yo que estoy actuando, pero las comprensiones equivocadas que he almacenado en mi mente, que tomara lo accesorio por principal. Es una cuestión de habilidad, es una cuestión de entrenamiento. Hay un pasaje que muy conocido en la sociedad teosófica, que vamos a repetirlo, que dice que si vas en la calle, viene pasando un hombre con un saco muy pesado, cargando, y le preguntas: Señor, ¿para dónde vas? Él dice: no sé. ¿Qué cargas? No sé. ¿De dónde vienes? Tampoco. Uno podría decir: bueno, poco inteligente este hombre, ¿no? Carga una cosa pesada y la sigue cargando, no sabe para dónde va, no sabe de dónde viene, ni siquiera sabe lo que está cargando. Pero la mayoría de nosotros vivimos así. Nuestra vida no es exactamente simple. No sabemos para dónde vamos, no sabemos para dónde venimos. Entonces hay un momento en que uno se da cuenta que tiene que estudiar un poco más para enterarse qué es lo que carga, para dónde está yendo, de dónde está viniendo, ¿verdad? Y entonces empieza la insatisfacción divina. Y es esta insatisfacción divina que nos lleva adelante, que nos lleva a buscar nuestra verdadera naturaleza, nuestro hogar divino. Entonces dice Vanderbilt, entonces comienza la larga tragedia del alma desterrada, que se olvida de su herencia divina y se degrada en la inconsciente sumisión a sus cuerpos, que deberían ser instrumentos de su voluntad.
porque de hecho nosotros somos el ser divino y ningún otro. Los otros son apenas vehículos pasajeros, que como ropas, que uno las tiene, las usa y después las botas se dañan, todo eso. Entonces solamente libertando nuestra conciencia de la esclavitud de estos cuerpos, reconociendo los poderes que tenemos como ser divino y finalmente no permitiendo que envolverse de nuevo, involucrarse de nuevo con esta tela de la existencia material, es que podemos alcanzar aquello que nos propusimos, que es volver a nuestro verdadero lar divino. Y como yo ya dije a ustedes la semana pasada, el Vivekachudamani tiene un pasaje muy interesante que dice que quien vive para nutrir su propio cuerpo es como alguien que atraviesa un río montado en un crocodilo y cree que está arriba de un árbol. Porque el crocodilo tiene vida propia. Nuestros vehículos también tienen vida propia. Y si los dejamos así nomás y estamos así nomás, simplemente nos enredamos. Yo creo que voy a querer un poquito más de agua, porque la garganta mía se seca de una manera. Bueno, entonces hay que hacer un cambio en el cuerpo físico, un cambio en el cuerpo emocional, un cambio en el cuerpo mental. Y Van der Leeuw nos sugiere un tipo de meditación muy simple que nos ayuda en esta identificación, muchas gracias, esta identificación con los cuerpos. Y es una cosa extremadamente simple. Uno se sienta con la espalda en una posición vertical, no así, relajada, pero firme, ¿verdad? Entonces, meditación. Hay un montón de energías que circulan por la columna vertebral. Entonces, si uno está así, todo el cuerpo, las energías no fluyen adecuadamente. Entonces, hay que ponerse en una posición relajada, confortable, pero bien parada. Bueno, entonces es así de simple, decirse para sí mismo: yo no soy este cuerpo físico. Este cuerpo es un ser de hábitos. Este cuerpo quiere comer, este cuerpo quiere dormir, este cuerpo tiene su rol, pero yo no soy este cuerpo. Después, uno va sintonizándose con sus emociones y dice para sí mismo: yo no soy mis emociones. Las emociones son como un rayo a través del cual yo me manifiesto. Un rayo, no así, sino un rayo en que yo puedo sintonizarme con las frecuencias más sutiles o con las frecuencias más groseras. Yo puedo estar con las emociones perturbadoras o con las emociones impersonales, de amor, de simpatía, de buena voluntad. De cualquier manera, no soy yo. Yo soy la vida divina que se expresa a través de estas emociones. Y después
sintonizamos con nuestros pensamientos, diciéndonos para nosotros mismos, yo no soy mis pensamientos, yo me expreso a través de ellos. Mis pensamientos son como la ordenadora, o son como la máquina de escribir, que ya no existe más, pero la manera por la cual yo expreso. Entre un pensamiento y otro hay un espacio. Yo soy este espacio. Inteligente, la vida divina que se expresa. Entonces uno trata de sintonizarse con este espacio entre los pensamientos. Si nosotros fuéramos nuestros pensamientos, no podríamos cambiar de idea. Nosotros somos inteligencia, y la inteligencia se expresa en forma de pensamientos. Bueno, entonces, ahí, sintonizados con esta vida divina, después volvemos, decimos que nuestros pensamientos pueden estar siempre en armonía, expresándose de una manera clara, eficiente, que las emociones estén expresándose en forma sutil de amor, de compasión, de buena voluntad, que el físico esté siempre saludable, sutil, con salud, con energía, cumpliendo la función que le compete. Es una sugerencia de Wanderley. Tratar de desidentificarse con los cuerpos y percibir nuestra naturaleza sutil y divina. Después volver a nuestros cuerpos tratando de que ellos puedan expresar lo mejor posible, lo mejor de sus funciones. Bien simple, ¿no? De esta manera, uno va poniendo los vehículos en una misma dirección, en un alineamiento que permite eficiencia, que permite ausencia de conflictos, que permite que todo fluya en una sola dirección. Porque realmente el gran problema es la indisciplina. Cuando el cuerpo quiere dormir, las emociones quieren ir para la fiesta y la mente quiere preocuparse con un problema filosófico. Entonces cada uno quiere su cosa. ¿Y para dónde va? ¿A dormir? ¿A la fiesta o a la biblioteca? Hay que poner todo nuestro ser en la misma dirección. Porque dice la voz del silencio en su aforismo 2: aquel que quiera
escuchar la voz del silencio, tiene que aprender la naturaleza de Dharana. Dharana es concentración mental, porque el agua blandita, Bendita. no, Líquida. no líquida, así, suave, el agua suavecita, pega, 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 y hace un hueco en la tierra. Gota Malaya, le decimos aquí. Es, pero en una sola dirección. ¿Qué hace el agua dispersa? Nada. Aparte de mojarnos un poquito, quizás en el calor nos refresca, pero nada más que eso. Una sola dirección. Y la voluntad, el deseo y la emoción. Tenemos que hacer nuestras emociones y nuestros deseos que se acerquen cada vez más a la voluntad divina, purificándolos de manera que en su propio nivel se manifieste sin conflicto. Porque el amor es la fuerza mayor del universo, ¿verdad? El amor es una emoción. ¿Y por qué se mata por amor? Porque quizás se enredó con los niveles más bajos. Entonces el problema no está en la emoción. El problema siquiera está en el deseo. El problema está en enredarse con los niveles más bajos. Tenemos que sutilizarnos si queremos vivir el verdadero amor, la verdadera inteligencia y la verdadera voluntad. Sat, Chit, Ananda. Las características de nuestra naturaleza divina, que aquí están. Nos compete solo sacar del camino las cosas que hacen con que se vuelvan problemas. Bueno, muchas gracias a usted. Es un placer muy grande poder compartir con ustedes estas ideas. Líquida, agua gaseosa, el vapor. Porque son tres aspectos diferentes de la misma energía. Unos más cerca de nosotros, más sólidos, y otros más gaseosos como la voluntad divina. Pero de hecho es la misma energía y nosotros podemos atraparnos cuando la cosa se queda demasiado sólida, ¿verdad? Cuando se queda demasiado, impulsiona mucho, entonces hay que saber cómo lidiar con esta energía para hacerla de una manera constructiva y no dejarnos ahogar por esta agua, ¿verdad?
estar con nosotros con nuestra hermana Isis Resende, cuarta generación de familia teosófica, y hoy nos hablará de uno de los temas dentro de la trilogía, que es voluntad, deseo y emoción. La semana pasada nos estuvo hablando del Viveka Chudamani y la parte siguiente será esta charla. Así que, no sé, como ya os la introduje, ya hicimos un poco la introducción la semana pasada, creo que no hace mucha falta que volvamos a repetirlo. ¿Sí? No, ¿verdad? Porque ya. Entonces, Isis, tienes la palabra. Gracias. Cosas de varias fuentes que hablen exactamente de la voluntad, del deseo y de la emoción. Y el primer ingrediente, la ensalada, es justamente este librito, Estudio sobre la Conciencia, de Annie Besant, que, según he escuchado, es un libro bien considerado, es un libro que se tiene como referencia en el tema de la conciencia. Y una cosa muy clara que ella nos explica, bueno, yo pongo en mis palabras, lo que entendí de lo que ella explica, es que la relación de la voluntad, del deseo y de la emoción está muy relacionado con el agua. Agua sólida, hielo, emociones, con la voluntad divina, ¿verdad? Entonces, este estudio fue basado en un libro que está ahí, Estudio sobre la Conciencia, de Annie Besant. Editorial Teosófica. De hecho, nosotros tuvimos en la escuela de verano en Brasil que tenía este libro como soporte. No solo este libro, como también otros, como Dioses en el Destierro, de Van der Lee, y otras obras. Entonces, si se puede decir así, la presentación mía es como una ensalada. Traté de buscar bueno, amigos, hermanos, somos una sola familia en todo el mundo, ¿verdad? Y es un gusto enorme estar aquí con ustedes en Barcelona, esta ciudad tan linda, en España, este país tan caluroso, bueno, no calor de afuera, pero calor humano, de tantos amigos, tanta gente querida. Y hoy vamos a hablar de la voluntad, del deseo y de la emoción, que son cosas que son dimensiones de la vida que uno siempre tiene sus dudas, qué hacer con sus deseos, qué hacer con sus emociones, cuál es la relación de las emociones